Hoy traemos un nuevo episodio de Aprendiendo de los Pros y hoy os traigo a Zeru. Gente, por si no lo conocéis, es un jugador de 18 añitos que es mitad estadounidense, mitad ecuatoriano y ha sido la revelación en esta OWCS en la final de China. Básicamente lo que ha conseguido Zeru es ganar al gigante coreano, a Crazy Raccoon, con una performance increíble. They cannot step off the cart now. Zera gets ready with the pulse bomb. Jumpin's already dead. Pulse bomb in the hands of Zera as well. He's looking for a target. Hits the recall fairly early, but Lip's in trouble. Lip is in dire need of help. Heasan goes down. Pulse bomb doesn't connect, but it doesn't need to. Nightmare! What did I just witness? The world beaters. Si bien quedaron en tercer lugar, ganaron a Crazy Raccoon haciéndolos descender al loser bracket y después, cuando se volvieron a enfrentar, pues Crazy Raccoon había aprendido, porque con razón es el mejor equipo del mundo, y les remontaron 4-0. Pero hoy lo que vamos a analizar es la Tracer de Zeru, como con 18 añitos ha conseguido prácticamente él solo, a ver, sin desprestigiar a todo su equipo, pero fue el diferenciador absoluto, ha conseguido ganar a Crazy Raccoon. Y ligado con este vídeo quería recomendaros, gente, que probéis los nuevos clubes de FACEIT. Ya sabéis que FACEIT es la plataforma competitiva de Overwatch, es decir, es la cantera de lo que viene siendo el competitivo profesional de Overwatch en un futuro, pero tiene cosas interesantes para jugadores como tú y como yo, jugadores que no nos dedicamos al competitivo, pero que queremos aprender, queremos jugar un poquito mejor. Pues bien, han sacado los clubes que son, al fin y al cabo, los clanes que no tenemos en Overwatch, pues aquí sí están. Es totalmente gratuito, eso sí, es solo para PC, y tenéis en la descripción cómo podéis uniros, crear vuestro club o uniros al mío. Mi club ahora mismo se llama TNK Club, tenemos spots limitados, así que podéis solicitar entrar, y lo que hago normalmente es jugar con vosotros en directo. Este vídeo también lo hago para avisaros de que mañana a las 7 de la tarde hora española estaremos jugando con gente aquí en el club, así que uníos y nos vemos mañana. Dicho esto, tenéis link en la descripción, ya sea para uniros a mi club o para crear el vuestro propio con vuestros amigos, porque después podéis jugar las rankeds de FACEIT que están muy guays. Dicho esto, vamos a analizar a Zeru, sobre todo vamos a analizar ese mapa de Ruta 66 que para mí, cuando yo lo vi en directo, fue una performance increíble, así que vamos a ello. Primero de todo, os presento a Zeru, o Zeru, como lo queráis pronunciar. 18 años, es del 2006, juega en el equipo Nightmare, ¿vale? Creo que también estuvo jugando en la selección de Estados Unidos, en el anterior mundial. No estuvo jugando porque no tenía 18 años, así que nada. Y bueno, básicamente, increíble el nivel de este chaval, medio ecuatoriano, medio de Estados Unidos. Creo que jugará con Estados Unidos en los mundiales, intuyo. Y el tío es una auténtica bestia. Sus héroes insignias son Genji, Tracer y Reaper, ¿vale? Que lo vemos por aquí. Y aquí podemos ver sus resultados. Vino de la FACEIT League Master, ¿vale? Que es como la parte de antes de la OCS, ¿vale? Y después, o sea, subieron por la FACEIT League Master quedando primeros. Llegaron a la OCS con su equipo, con Nightmare, y ganaron 4-2 a Space Station en la final, por lo tanto se pusieron primeros, ¿vale? Y ya en el último torneo, a ver si lo podemos ver por aquí, en el Overwatch Champions Series, quedaron terceros, perdiendo al final contra Crazy Raccoon, pero les ganaron una vez contra Crazy Raccoon, ganaron una vez. ¿Que ese partido Crazy Raccoon lo troleó? Sí, pero también os digo que fue también, en parte, perdieron, o sea, ganaron a Crazy Raccoon, en parte porque Zeru estaba jugando a un nivel descomunal. Así que quiero ver un mapa que yo considero, estamos en el canal, por cierto, de OBS Soyun, que gracias a esta persona, pues podemos tener replays de profesionales, ¿vale? Por si algún día queréis ver replays de profesionales, meteos aquí y podéis ver toda su point of view, ¿vale? De los partidos oficiales que jugaron. Así que vamos a ver cómo jugó Zeru esto. Vamos a ver cómo lo jugó. Vamos a poner por aquí a la derecha. Aquí, mira, aquí estoy perfecto. Y vamos a analizar un poquito la Tracer de este chico, que me parece una maldita locura. Y luego ya jugamos rankeds, ¿vale? Vale, este mapa en concreto fue una locura con Tracer, ¿vale? Se volvió loco este tío. Era el punto decisivo. Crazy Raccoon había elegido este mapa. Y vamos a ver cómo juega, ¿eh? Vais a ver una velocidad de juego que os va a dejar locos, ¿eh? Aquí le está haciendo el mirror a su Tracer para bloquear su entrada. Hay mucha gente que se obsesiona con Tracer a intentar conseguir el daño máximo, estar muy cerca del enemigo, pero hay veces que tienes que pokear un poquito y ya está. Aquí lo tiene complicado para salir, tiene que meter un recall súper asqueroso. Y vuelve con su support, aunque está muy jodido, le persiguen, se salva. Saca el tanque. Tracer también es muy buena para sacar a los tanques, ¿vale? De donde estén y donde... para que jueguen incómodos. Recordad que Tracer mete la pasiva, ¿vale? De los DPS. Y también recordad que están jugando contra el mejor equipo del mundo, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta.
Si veis cosas que dices, ¡buah, el rival no se entera! No, el rival se entera. El rival son el mejor equipo del mundo. Por cierto, es curioso. ¿Veis Lethal, el equipo de Nightmare? Lethal, el DPS. Es curioso porque en una entrevista al entrenador... ¡Dios! ¡Dios! Mira esto, mira esto. Mira esto, ¿vale? Esta capacidad... Esta reacción... Este tiempo de reacción... Vamos a ponerlo a cámara lenta, por favor. Mírate esto. Mírate esto, ¿vale? O sea, está claro que tú puedes ver que va a ir a por el... O sea, para que veáis lo que diferencia a los cheaters de los jugadores buenos. Tú intuyes que la Tracer se va a ir al Mega, ¿verdad? A curarse. Entonces, por eso él pone la mirilla en el Mega. Cuando ve que ya no va al Mega... Se mueve rápido hacia ella. Pero aquí es prácticamente aimbot. Es una locura, ¿eh? Mira cómo pega la mirilla aquí. Pudiendo... La Tracer podía ir por aquí, por aquí, por aquí. Y le pega la mirilla justo, ¿eh? Y mirad esto. En vez de apuntar hacia la puerta, que es donde a lo mejor la Tracer se va a ir, apunta hacia la izquierda y le sigue perfectamente el tracking. Esto para mí prácticamente es cheater, ¿eh? Me parece una salvajada. Cheats humanos. Cheats humanos. Mira cómo le juega ahí, se va por los packs. Si os fijáis, salta bastante con Tracer. Pero es normal, con Tracer está bien saltar, Le roba el Mega, de forma muy inteligente. Se mete en el Kitsune para recargar rápido el recall. Eso le va a dar mucha ventaja. Quiere buscar una Pulse Bomb ahora. Metió muchísimas Pulse Bombs también en este partido, Precioso. Precioso. ¿Cómo mantiene la distancia con la Brick? ¿Habéis visto ahí? Mantiene la distancia con la Brick perfecta para que la Brick no le pega ningún golpe. Qué bonito, qué bonito. Yo veo esto y le reporto. Hombre, me hace un random esto, yo le reporto 100%. Pero vamos, sin dudas. Ah, lo que estaba diciendo sobre Lethal, sí. El coach de Crazy Raccoon... qué rico. El coach de Crazy Raccoon dijo que Leap, este año 2026, creo que se va al servicio militar. Y por lo tanto ya dejará de jugar durante un año y pico Leap, que es el hitscan de Crazy Raccoon. Y dijeron que están mirando de traer a un hitscan, de contratar a un hitscan. Y que Lethal se ve que se acercó al coach y le dijo que él estaba disponible, que si querían un hitscan que él podía ir. Y que dice que el coach en una entrevista dice: me gustó tanto su exceso de confianza de decir que vengo a Crazy Raccoon, que dice, ahora es nuestro primer candidato para Crazy Raccoon. Os lo juro. Y dijo que sabía hablar coreano. Claro, meter a un europeo en un equipo coreano van a hablar coreano. Sería muy raro. Y dijo que él sabía algo de coreano. Pero en verdad no tiene ni puta idea de coreano, ha dicho después. Que él lo dijo porque sí. O sea, imagínate. Es muy raro que entren... Por eso te digo, es muy raro que entre una persona no coreana en un equipo coreano. Van a hablar coreano, o sea, no te van a colear en inglés, nada. No van a hacer ningún call en inglés. Entonces, ¿o Lethal se está preparando coreano a full? Pues ya veremos. Dentro de Kitsune Zeru, aguantando el puntito. Mira cuando la vi con Rally, Dios, el tiraco del Leap. No perdona. Vamos a tirar más para adelante. Sobre todo, la parte buena del mapa, gente, es de cara al final. De cara al final fue una locura, Este punto siempre me agobia muchísimo de defender, porque es como muy complicado salir, ¿no? Como defensor. Y pillar una buena posi es muy complicado. No tiene prisa por irse al Mega. Yo aquí me habría ido ya al Mega, tío. Pero no, prefiere no perder tiempo e ir a por la Ana con su mono. Cómo atosiga la backline. Cómo está pegando. Es que pega muchísimo, Uf, qué rico. Quita el Mega de aquí. Cómo le pega a Hesang, También uno de los mejores flex DPS del mundo. El mejor flex DPS del mundo actualmente.
A ver, campea. Esto será porque quiere buscar una pulse o una brick o algo así, ¿no? Como espera a Hee-Sang, Mira, le fuerza el recall. Que eso es muy bueno. Le sigue atosigando porque sabe que tiene poco tiempo para matarlo. Si quiere matarlo, tiene poco tiempo. Y otra pulse perfecta. Es que literalmente estaba pegando todas las pulse bombs. Creo que metió como 20 de 25 pulse bombs o algo así. Me acuerdo que leí. Dios. Esto es de crack, Mirad esto, ¿vale? Esto mucha gente tiene mucha prisa. Tú ves una Ana con Nano, ¿vale? Y tú que dices, vale, voy a moverme para que no me dé. No, la Ana no te está mirando a ti. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Quédate quieto. Minimiza mucho tu movimiento. Quédate quieto y traquea perfecto. Qué bonito, mirad esto. Se queda completamente quieto porque, total, la Ana no le está mirando. Pero claro, decidir eso contra Shu, que es fácilmente la mejor Ana del mundo, es tener los huevos cuadrados, Mata justo a Chorong antes de que toque. Fuah. Este movimiento también es muy bonito. Aunque acaba muerto, este movimiento también es muy bonito. Fijaos todos los blinks, Fijaos cómo se mueve de rápido, Estoy metiendo un Kitsune para recargar rápido los blinks. Tracer, sobre todo, te metes en un Kitsune para recargar rápido los blinks. Aquí lo único que está haciendo es pelear contra la Tracer. Le ha quitado todos los cooldowns, así que tiene que volver, tiene que curarse. Esto también es bueno, ver cómo no se estresa demasiado por usar los blinks cuando no toca. Y así siempre tiene guardados un par de blinks para hacer cosas. Es que esto es cine, tío. Es que esto es increíble, tío. Es que esto es cine, tío. Mira esto. Una persona normal metería un blink normal hacia Brick y la Brick lo esquivaría porque es Chorong, ¿sabes? Pero lo que hace es meter dos, pero encima de una forma súper rara, Fíjate, fíjate. A derecha y luego a su espalda. Y gira perfectamente la cámara en el último momento. Chorong no tiene tiempo de respuesta, Y aún así lo medio para Chorong, Fijaos. Aún así, justo se gira, pero se la pega. Es diablísimo, es diablísimo. Por eso os digo que es increíble cómo juega y que está jugando contra gente que tiene unos tiempos de reacción súper bajos. Ha metido beat, ahora tiene que aprovechar y ser agresivo. Con el beat tienes 3 o 4 segundos para ser muy agresivo con el beat. Luego ya no tienes ventaja. Y aquí tristemente creo que no lo aprovecharon. Pero bueno, hace tiempo. Vamos a meternos un poquito más al final. Mira, el overtime, el overtime. Mete beat el enemigo. Pum. Doble. Se tiene que meter recall porque había muchos problemas ahí. Fijaos que no tiene recall, entonces tiene que jugar muy safe. Tiene que jugar a hacer tiempo. O sea, tú al final juegas Tracer a hacer tiempo para conseguir otro recall. Tiene recall, así que puede ser un poco agresivo. Colleja a Hee-Sang por mirón. ¡Oh! ¿Esto es velocidad real? ¿Esto es velocidad real? O sea, mirad esto, Colleja a Hee-Sang. Mete recall. Tiene 3 blinks por la perk, ¿vale? Lo está buscando. Mira cómo lo busca todo el rato. Y... ¡wow! Madre mía, tío. Es demasiado, Es demasiado. A nivel mecánico es una cosa, Pero luego también es muy bonito ver cómo toma decisiones. Es como persigue a la Kiri. Oh my god. Dios mío, es que tiene pegamento en la gente. Tiene puto pegamento en la gente, tío. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ahora vamos a ver el ataque, chicos. El ataque también fue intenso, Es
que parecía que lo tenía puesto en cámara rápida, pero no, es cámara normal. Aquí falla el saltito, creo. Si mete Recall aquí está jodido. ¿Veis? No lo mete. Es que cómo juega, Ay, ay, ay. Dios. Es que todo esto, o sea, todo esto que os parece mecánicamente una locura, porque a mí me parece una locura mecánicamente viendo esto. La cuestión es que es como los porteros cuando se tiran un penalti. Tú no puedes seguir el movimiento de una Tracer que no es predecible. Lo que puedes hacer es predecir dónde va a tirar los blinks, ¿vale? Rápidamente va a la mirilla y aquí, viendo este blink, él ya sabe exactamente dónde está Tracer. Y fijaos qué rápido el movimiento. Automático. Pero no porque gire, espere a ver dónde está la Tracer y vaya a disparar a la Tracer. Es porque sabe la distancia del blink y sabe cuándo tiene que girar. No sabe que la Tracer está ahí, sabe que ha blinkeado ahí, que es distinto. Entonces, si memorizas, tú sabes cuáles son las distancias de los blinks, sabrás que la Tracer estaba en ese punto ahora mismo. Y de nuevo ahí. Y todo esto es dejar a la Tracer a 1 de vida, que de otra forma no lo habría hecho y la Tracer no habría forzado recall. ¿Entendéis lo importante que es esto, tío? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Simplemente cine. Precioso. Aquí he intentado... Le pegó la pulse bomb e intentó matarla. Muy clean. Muy clean. Vamos a avanzar un poquito más. Ha ignorado al Lucio completamente, ¿no? Aquí lo ignora, ¿eh? Mirad esto. Ignora a Choron. Porque yo supongo que porque habían caleado ir a por alguien. Habrían caleado ir a por alguien y ha ignorado a Choron. Y estaría esperando el salto de su Hazard. Le cae la Kiri delante. Pero mira esto, ¡Oh! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! Nada, simplemente jugó el partido de su vida este tío. Ahora vamos a ir todos a jugar Tracer, después de esto. Vale, vamos a ver el punto final, gente. El punto final quiero ver yo. Quiero ver la gestión del último minuto de partido de Zeru. ¿Vale? Vamos a ver el último minuto del partido. Esto fue puro cine, ¿eh? Aquí falla un poco los blinks y se pierde un poquito. ¡Ah! Kihisang se lía, pero míralo, qué barbaridad. Y este último minuto fue impresionante, Mete beat Zeru. Zeru. Mete beat Nightmare. Y esta fight no sabíamos lo que iba a pasar. Yo cuando estaba viendo esto digo, ¿qué coño va a pasar aquí? Mete beat Choron. Para aguantar esto, Lip se lleva dos picks. Y esto en principio iba a ser fight para Raccoon. Y lo es. 30 segundos. Aquí, nervios, sangre fría. Todos en sus puestos. No hay ultis por parte de nadie. Así que aquí es puro mecánica. Pura mecánica. No hay ultis por parte de nadie, Solo él tiene pulse bomb. Depende todo de que meta la pulse bomb o no. Lizal se lleva un pick. Este pick a Yunbin es decisivo. Sin tanque, Chris y Raccoon. No metía pulse bomb. Y sin Nine. ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció? Al final no dependía, No dependía de la pulse bomb, Nada, pero increíble performance de este chico. Fue brutal. O sea, ha sido increíble verle jugar. Quería ver su punto de vista porque me parece precioso. O sea, la Tracer que jugó aquí me parece increíble. 18 añitos, 18 añitos.
Veremos a ver la siguiente season de OCS, porque creo que Nightmare está buscando club o algo así, o está buscando una organización. O sea, los jugadores están buscando, creo que una organización para que la represente. Así que a ver qué tal. Una pena que no pudiéramos jugar contra este equipo en la OCS por lo que pasó, ¿no? Porque básicamente ganaron a Crazy Raccoon y nos mandaron a Crazy Raccoon al loser bracket. Y nosotros nos enfrentamos a Crazy Raccoon. Realmente, Nightmare es peor equipo que Crazy Raccoon. Pero se juntaron dos cosas. Primero, que Crazy Raccoon jugó mal este partido. Y segundo, que Zeru jugó como si fueran 3 personas al mismo tiempo. Jugó increíble. Lo malo, que en el siguiente partido no hicieron nada y se comieron un 4-0. Pero bueno, nos queda esta anécdota, nos queda este chaval que performeó increíble al máximo nivel, al máximo potencial. Sí, Lethal también. O sea, realmente todo el equipo, ¿eh? Estamos viendo a Zeru porque creo que se la sacó aquí increíble, pero Lethal todo el partido estuvo intratable. Así que, bonito, bonito. La próxima vez que haga una review de estas, la haré de Guxue, que es un jugador de Winston, chino, que lleva 8 años compitiendo en Tier 1 jugando Winston. 8 años. Creo que es el main más veterano que existe.